que hoy viene plasmado en una fotografía que pido que observen. Esta fotografía publicada en Italia. Aparecen la presidenta del Congreso de los Diputados, Laura Boldrini, y la ministra María Elena Boschi, en el funeral, atención, del capo mafioso Toto Riina. En realidad, el funeral ni siquiera tuvo lugar por expresa prohibición de la Iglesia. Recordemos que Riina falleció hace 2 semanas. Según el diario The New York Times, que ha hecho una investigación, los partidos populistas italianos, tanto la Liga Norte como el Movimiento 5 Estrellas, alcanzan millones de adeptos gracias a desinformaciones o a este tipo de informaciones, entre comillas. El Partido Democrático de Matteo Renzi va a presentar un proyecto de ley en las próximas semanas con multas que pueden llegar a 5 millones de euros. Os pregunto, empecemos ahora por Álvaro. ¿Entendéis que la ley debe atacar la desinformación o entramos en un terreno pantanoso? A partir del ejemplo italiano. A ver, sobre el papel, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en decir que es muy buena idea. Pero ¿cómo? Esa es la complejidad, ¿no? Que este tipo de leyes, cuando se habla sobre prensa, sobre libertad de prensa y libertad de información, siempre hay la duda de hasta dónde puede llegarse, hasta dónde no puede llegarse, y en el momento en el que a alguien le pueda molestar, va a sacar más maquinaria para ir contra la ley, y creo que es muy complejo. Siempre ha sido muy difícil regular la información, y a poco que hagas, quizá ya te estés pasando, y es un tema que no me resulta nada fácil y creo que no es sencillo de regular. Pero vamos a incidir un poquito más, Álvaro, porque la Comisión Europea ha abierto una consulta pública y un comité de expertos porque espera en abril de 2018 publicar un informe sobre cómo combatir las fake news. Si usted le pudiera recomendar algo a la Comisión Europea en este ámbito, ¿por dónde irían los tiros? Es que también es muy complejo, porque lo estuve viendo ayer en la revista Político, que es como un paquete con otras 60 medidas, y de cara a 2018 y en 2019 va a haber elecciones a la Unión Europea, con lo cual la Comisión pues va a cambiar por completo. Y luego, además, que no es un momento sencillo para tomar una decisión fuerte cuando la situación europea está pues en esta complejidad absoluta, ¿no? Que no se sabe qué va a pasar. Entonces, pues cada Estado luego tiene su libertad para hacerlo. No obstante, pues bueno, yo creo que la Comisión Europea y la Unión Europea, a raíz del Brexit, se dio cuenta de que era un tema que influye mucho, porque hasta el propio Nigel Farage, el día después del Brexit, dijo, bueno, es que a lo mejor algunos argumentos no eran del todo ciertos, ¿no? Exacto. Y eso pudo decantar, bueno, y de hecho seguramente decantar a las elecciones, el referéndum por el Brexit. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Pues yo creo que la herramienta más potente es la pedagogía, para que el propio usuario elija lo que puede ser interesante y desechar lo que sea tóxico. Te tomo la palabra por pedagogía. ¿No deberíamos de incidir más en la educación de la información, a lo mejor en las escuelas, en las universidades? Es decir, ¿todo esto no debería ser un poco materia educativa? Sí, Fabián. por seguro es una prioridad. Hoy todos los ciudadanos tienen los medios para encontrar la información por ellos mismos. Así que creen muy poco en los gobiernos, creen muy poco en los periodistas. Eso es algo que es triste, pero debemos dar a los ciudadanos como lo necesario para que encuentren y que deciden, que buscan la verdad en todos los flujos de informaciones que pueden venir a ellos. Y por eso enseñar a los niños desde como las primeras clases, en los colegios también, en los liceos, en las universidades, debería ser como una materia muy importante con caso práctico. Por ejemplo, dar un artículo a una clase de alumnos y a ellos de decir si es la verdad, que le parece falso, aprender también a ellos, los enseñar cómo subir hacia la fuente de la información, buscar de dónde viene esa información, si un sitio se puede confiar en un sitio o no. Eso es una prioridad, a mi parecer. En una rúbrica como la suya, de desintoxicación en el diario Liberación, me imagino que también hay momentos de debate, que habrá momentos en el que el bulo de la noticia falsa esté claro y que habrá otros en los que ustedes mismos tengan momentos de debate, ¿no? Sobre una noticia a lo mejor más matizada. Sí, obviamente. A veces hay noticias que son falsas, pero tenemos este debate de saber si debemos hablar de esta noticia o no, porque si hablamos de eso, vamos a dar más visibilidad a esa noticia. Eso es un problema, por seguro. Además, hacemos también algo en nuestra rúbrica. Hace poco tiempo lanzamos un sitio, una plataforma para permitir a los ciudadanos, a las personas, a los usuarios de preguntarnos lo que quieren. Así como pueden encontrar una información
cualquier información y mandarnos un mensaje diciendo, oye, eso es la verdad, eso no es la verdad, y tratamos juntos de contestar eso. Esta plataforma se llama Check News y tratamos de desarrollarla ahora. Parece que desenmascarar algo tan burdo como algunas fake news, hablábamos antes del restaurante japonés donde se comía carne humana, parece más o menos fácil. Quizá parezca más complicado combatir los llamados relatos, esa palabra de la que tanto se habla en la actualidad. Álvaro, se habla del relato de los independentistas catalanes, el relato de los votantes de Donald Trump, el relato como si hubiera una especie de realidades paralelas. Bueno, es que existe, o sea, y eso está absolutamente no demostrado, pero se ve que la tendencia va hacia allá. Está la teoría de la burbuja de filtro, el de Lee Parisier, que es lo que cuenta al final que una persona, si se interesa por determinadas áreas, al final solo va a recibir información de esas determinadas áreas. Claro, es que nuestro propio timeline en las redes sociales es un timeline de nuestros conocidos y de nuestros amigos y que muy probablemente sea fácil de manipular. Eso es. Y además cualquier político lo va a utilizar a su favor. Y el mejor ejemplo de eso es Donald Trump, porque obtiene un doble beneficio. Primero, Donald Trump utiliza, y Argemino Barro, que es un periodista que está ahora en Nueva York, lo explica muy bien, que él infla todas las noticias de tal forma que siempre sale ganador y luego a poco que rebuscas un poco vas viendo que no es tan así. Pero claro, la noticia ya está ahí, porque lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Y luego también lo utiliza cuando hay fake news contra él, porque no ha habido un presidente de los Estados Unidos que haya ido tan directamente contra la prensa. Y el votante de Donald Trump, evidentemente, el New York Times pues no le gusta. Si el New York Times comete un mínimo error en la información de Donald Trump les va a acusar de fake news y su votante se va a volver a reafirmar en que todos los medios somos manipuladores y va a reforzar a Donald Trump. Entonces es muy complejo combatir ese tipo de relatos. Es que todo parece muy pegado también a la teoría del complot, y es una teoría en la que una vez que alguien está en ese bucle, no solo se cree un complot, sino se cree todos los que no coinciden con su forma de pensar. ¿Por qué funcionan las teorías de la conspiración? Porque es difícil rebatirlas. ¿Por qué? Porque si alguien cree en una teoría de la conspiración es porque quiere creer en ella. Y entonces se crea una historia a raíz de eso. Si no hubiera usuarios que lo compartieran porque están de acuerdo, activistas, y que quieren formar parte del denominado relato, no existiría ese problema. Pero es que muchas personas quieren creerlo. Y en Cataluña pues también se ve como hay determinadas, pues depende de en qué bando, por decirlo así, estés, solo vas a creerte un tipo de informaciones y vas a rechazar otras, y al revés, depende de lo que pienses. Y es muy complejo. Nos decía antes nuestro compañero Fabián que ellos habían abierto en el diario Liberación una sección para que sus lectores preguntaran. Nosotros también. Usted pregunta. Os pregunto, empecemos por usted, Fabián. ¿Las fake news no serían un invento de los mass media para poder subsistir? Es decir, voy a traducir un poco. ¿Gracias a ellas pueden recuperar su función en tiempos en los que parece que la prensa no la tiene muy clara? Pues quizás el término es una invención de los medios de comunicación, pero por seguro las fake news existen. O sea, hay noticias falsas que son casi, no sé, ideología, que son interpretación de hechos que se vuelven en explicación. Y eso es muy peligroso, porque basándose en un hecho, las personas van a interpretar y a decir, este hecho acredita mi teoría. Eso existe, y eso existe más en las redes sociales ahora, gracias a Twitter, gracias a Facebook, gracias a los algoritmos que dan la impresión, a la persona que lo que ven todos los días es la verdad. Eso es no es un invento de los medios de comunicación. Y lo más difícil, creo, el combate que tenemos nosotros periodistas, lo más difícil es sacar las personas de esa esfera en la cual se queda la teoría del complot, todo eso, sacarle para dar una otra forma de ver a los hechos y decir, oye, la verdad no es tan sencilla, es un poco más complicado y tratamos de dar como claves para entenderla. Bueno, esto ya hemos respondido un poco, pero me gustaría incidir. ¿Cómo se construye, Álvaro, un bulo creíble? Porque parece que todo tiene que empezar desde una cierta verosimilitud, una cierta verdad, para luego derivarlo en otra cosa. ¿Cómo se construiría un bulo creíble? Pues para que un bulo funcione, yo creo que tiene que cumplir dos premisas. La primera, algo muy de actualidad, tiene que ser muy de actualidad, y algo que genere brecha, ¿no? ¿Dónde está habiendo bulos constantemente? Pues cuando el usuario, el lector, está muy dividido con Cataluña.
cada día salían noticias, constantemente noticias. Eso, ¿qué requiere? Que el periodista esté todo el rato creando, todo el rato creando. Y entonces ahí es mucho más fácil que cometa el error y es mucho más fácil que al final haya un bulo muy creíble, porque ya llegas a un momento que no sabes muy bien qué es real y qué no es real, y muchas veces quieres creer tanto lo real como lo no real. Fabián, me imagino que ustedes en el diario Liberación reciban más bulos según la tensión de la actualidad y el momento, es decir, en el momento de Cataluña, en el momento del Brexit, en el momento... van notando esos picos de bulos y de fake news según los focos de la actualidad, ¿no? Obvio, sí. Por ejemplo, durante la campaña electoral francesa, que era en mayo, teníamos como que tener más personas trabajando para nuestro servicio, porque había un montón, como muchas noticias falsas. Porque cuando hay una división en una sociedad, cuando hay un conflicto entre dos bandas o entre dos países a veces, esta forma de guerra se vuelve también, existe también en las redes sociales, existe en línea, y a veces es también más violento en línea que en la realidad. Y en esos picos de actividad, como cuando hay eventos muy importantes, muy polémicos, hay más informaciones falsas que circulan en las redes sociales, y por eso los equipos de periodistas por seguro tienen más trabajo en esos casos. Es decir, en la campaña electoral francesa, recordemos con la presencia de la ultraderechista Marine Le Pen en segunda vuelta, ahí incluso tuvisteis que aumentar la plantilla en esa rúbrica de desintoxicación. Sí, fuimos, creo que eran 3 o 4 periodistas más que ahora, porque había más trabajo. Es poco, más habría sido mejor, pero ya estaba mucho. Y, por ejemplo, teníamos un periodista que se fue en los grupos, en los foros de comunicación entre los seguidores de Marine Le Pen. Otro periodista se fue como infiltrado en los grupos de comunicación de Jean-Luc Mélenchon y también de Macron. Todos los candidatos tienen como grupos de seguidores que se organizan en línea para hacer campaña, para hacer ataque. Y por eso los periodistas deben como monitorear, como mirar a eso para trabajar en eso. Y ya muy brevemente, ¿saben cuánto suele durar un bulo en las redes? ¿Qué tiempo de vida tiene, más o menos? Esto es muy relativo. Es que hay bulos que realmente nunca llegan a desaparecer. Porque una vez que un mensaje cala, aunque luego digas, es que esto no era verdad, es que eso ya se ha quedado. Y muchas veces el lector no llega a la confirmación de, bueno, es que esto no era verdad. Y ahí puede llegar a ser una buena conspiración que dé muchas páginas de literatura, imaginamos. Pues muchísimas gracias, Fabián Lebuc, periodista del diario Liberación, con esa rúbrica de desintoxicación que pueden leer en su diario, y también a Álvaro García, editor del portal Café Babel, aquí en París. Muchísimas gracias a los dos, y a todos ustedes les esperamos la próxima semana para tener de nuevo una cita con la actualidad y el debate en Radio Francia Internacional y en France 24, aquí en Primera Plana. Muchas gracias.